Hola chicos, buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Buenos días, profe. Bien, sí, señora Isomete. Buenos Buenos días, días, profe, todo profe. muy bien. Ah, bueno, me alegra. Espérenme un segundito. Ah, ya entiendo qué pasó acá. Listo. Bueno, ¿pudieron revisar el video de la sesión anterior? ¿La lunes festivo? Profe, pues yo no lo pude ver completo, pude ver algo muy poco. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo revisarlo? No, profe, tengo que hacer una confesión y es que no la miré. Me lo imaginé. ¿Quién más? No, David, no lo escuchamos. Profe, yo también. No, no, mi. Vale, vale. Ok. Deme un segundito y entonces hacemos un repaso de esa temática. Bueno, era un recuento sobre la historia del deporte, pues aquí en Colombia, ¿cierto? Así como algunos de sus compañeros están trabajando un poco acerca de esta temática, pues se han podido enfrentar con que no es hace siglos, ¿cierto? Un poco de la historia del deporte en Colombia, pero pues hablamos más o menos de 1930, ¿cierto? Con respecto a la historia del deporte aquí en Colombia, ¿no? En el caso más cotidiano. Espérenme un segundito, eso está en el... Sí está acá. Entonces, pues la idea es como generar unos aspectos en los cuales pues el deporte ha sido eh, un fenómeno pues mundial, ¿sí? Tanto así que muchos de los aspectos están arraigados, ¿sí? Sobre este componente. Entonces, yo les había dicho que estaba el sector salud, estaba el sector educativo, el sector poblacional, ¿cierto? De las dimensiones también del Estado, de la organización del Estado. Y dentro de este, pues está el deporte, ¿cierto? Dimensionado desde allí. Un segundo a ver si abrió. Entonces creo yo que ya esto pues es un recuento acá, con respecto
pues obviamente a toda su clasificación, a las características, de dónde proviene entonces este fenómeno que se posiciona también, digamos que en cada uno de los estados a nivel global, cómo de una u otra forma se convierte también en un derecho fundamental, ¿cierto? Incluso desde la Organización Mundial de la Salud, desde los derechos humanos, ¿cierto? En general. Y obviamente, pues digamos que desde la composición económica, también como es un referente para poder relacionar, ¿cierto? Estos servicios. Entonces, yo les hice un recuento de un contexto, pues obviamente internacional, y cómo obviamente hablamos de una historia deportiva, pues en Colombia, desde 1930. ¿Listo? Esos son como, digamos que los reportes que podemos indicar, ¿cierto? A partir de de esta forma o de este recuento, ¿no? En esa línea de tiempo. Les indiqué de pronto pues a nivel organizativo cómo se encuentra pues el deporte actualmente, ¿cierto? Y cómo de una u otra forma estamos arraigados o nos debemos, ay, no veo acá, no. Y nos debemos a la ley 181 del 1995, que es la ley del deporte. Entonces, esta ley que plantea, ¿sí? Entonces, pues nos rige, ¿sí? Como función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinador, promotor, ¿sí? Y ejecutor, así como dirigir y controlar actividades, ¿cierto? Recreativas, deportivas. Este ha tenido pues cambios a lo largo también del tiempo, sus reformas, pues obviamente que lo constituye, ¿sí? Específicamente. Entonces miren que es no solo, aunque hablemos de deporte, ¿sí? No solo está dimensionado para, ¿cierto? Específicamente pues todo lo reglamentario, sino que esto abarca pues todo el tema de recreación, educación física y aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, pues digamos que esta ley busca de una u otra forma generar, digamos que estos aspectos sociales, culturales, jurídicos, para poder, ¿cierto?, definir también una organización del Sistema Nacional del Deporte. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esto lo van a ampliar muchísimo más en una asignatura más adelante, ¿sí? Desde la administración deportiva, todo el proceso jurídico, constitucional, y obviamente van a llegar pues aspectos un tanto más pequeñitos, ¿cierto? Como incluso la conformación de una escuela deportiva, ¿no? Que muchos de ustedes pues como que se proyecta ya a generar estos estados como de pues libertad financiera, ¿no? Que es el nuevo concepto. Y los aspectos más relevantes para poder generar, ¿cierto? Empleo y obviamente pues generar, digamos que finanzas, ¿no? Sin tener que depender pues obviamente de ciertos organismos. Sin embargo, también es importante identificar no solo pues lo de orden privado, sino también lo público, ¿cierto? Aquellos que de una u otra forma pues ejercen, ¿cierto? Cierta presión sobre quienes trabajamos desde lo privado. Entonces, inicialmente, ¿cómo estaba organizado? Ustedes saben que nosotros nos debíamos al Ministerio de Cultura, que en este tiempo era quien formulaba, coordinaba, ejecutaba y vigilaba la política de Estado en materia deportiva, ¿no? Entonces, pues todo se hacía bajo las órdenes del Ministerio de Cultura.
Luego una entidad de corte, pues, muchos aspectos públicos y muchos aspectos privados. Sin embargo, pues era el ente máximo organizador, que era Coldeportes, ¿cierto? El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. Y era el máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte. Y los siguientes que todavía existen, que son los entes deportivos departamentales, los entes deportivos municipales o distritales y todo el programa de distribución de recursos, ¿cierto? Que es lo que se plantea para poder, pues obviamente, administrar, mantener y adecuar, ¿sí? Todo el tema de escenarios deportivos y lo que contribuye en magnitud a esos escenarios. ¿En qué ha cambiado? ¿Sí? Deja de existir en el 2018, ¿sí? El Instituto Colombiano de Coldeportes para convertirse, ¿cierto?, dentro de la organización constitucional, ¿sí? El deporte como ministerio, ¿sí? Entonces aparece el nuevo Ministerio del Deporte. ¿Sí? Y pues nos desprendemos obviamente del Ministerio de Cultura. El ministerio pues empieza a ser, digamos que su parte independiente y empieza a reestructurarse el nuevo Ministerio del Deporte. Entendiendo un poco esto, pues existe en conjunto a ello, y pues obviamente que todo depende también del ministerio, pues quienes regulan otros aspectos también del deporte, ¿cierto? Sin embargo, pues su origen tiene que ver desde lo privado. Entonces está el Comité Olímpico Colombiano y el Paraolímpico, ¿cierto? Que son los que coordinan pues el deporte asociado a nivel nacional e internacional, ¿sí? Uno, pues obviamente todo el competitivo, alto rendimiento, ¿cierto? Y pues el Paralímpico de las personas con ciertas limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Luego existen las federaciones deportivas, ¿no? Que son las especializadas en los deportes. Estas fomentan, patrocinan y organizan la práctica de un deporte y sus modalidades a nivel nacional. Están las ligas deportivas, ¿cierto? Que ustedes ya conocen también, dependiendo pues obviamente del deporte y sus modalidades. Estas pueden estar ubicadas a nivel departamental o distrital. Están las asociaciones deportivas departamentales y pues estas también dependen de dónde estén distribuidas, ¿no? Pues según el deporte y según la ubicación. Están los clubes deportivos, ¿cierto? Que son por lo general a los que nosotros asistimos cuando estamos interesados en generar esas etapas. Y son quienes fomentan y patrocinan la práctica de un deporte o modalidad también, ¿cierto? Estas también no solo sirven para específicamente pues el alto rendimiento, ¿cierto? La competencia, sino que pues son también o hacen parte de aquellas que involucran la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Porque ustedes saben que pues están abiertas pues obviamente a todo el público, no solo aquellos que quieren pertenecer pues obviamente al club a nivel deportivo, sino aquellos que pues obviamente quieren realizar o aprender algún deporte. Los clubes promotores y los clubes profesionales. Los promotores que fomentan y patrocinan la práctica de varios deportes, pero también están los profesionales, ¿cierto? Que están un tanto especializados con respecto pues al deporte como profesión. ¿Listo? Hay varias funciones del Sistema Nacional del Deporte. Entonces ustedes van a encontrar que esto se empieza a multiplicar en la gama de posibilidades en las que ustedes pueden trabajar, o sea, en su campo de acción. Entonces, por un lado tenemos el deporte formativo. Este tiene que ver con, pues obviamente, el desarrollo integral del deportista y por lo general está ubicado o se genera en el sector educativo, ¿sí? Tanto formal como no formal. Entonces aquí hay programas de esos escolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. En el deporte formativo vamos a encontrar que pues aquí también están adscritas las escuelas deportivas, desde la no formalidad, hablando de pronto en función del sector educativo.
Está el deporte social comunitario. El deporte social comunitario es el aprovechamiento pues, de los deportes con un fin específico y es el esparcimiento, la recreación y obviamente todo el componente de libertad con respecto a ese desarrollo físico, ¿no? Aquí también se encuentra pues el descanso, todo el tema de lo recreativo, ¿cierto? Vacacional, la creatividad e integración, ¿no? Y aquí pues ustedes van a ver que hay un involucramiento tanto de entidades públicas como privadas, ¿no? Entonces, por lo menos aquí a nivel distrital, ¿no? Y todo el programa del IRD. Está el deporte universitario, ¿sí? El que ustedes pues, algunos de ustedes pues ya está involucrado. Entonces son esos programas académicos y de bienestar, ¿cierto? Que están o son complementarios a todo el desarrollo, ¿no? De lo educativo superior. ¿No? Está el deporte competitivo. ¿No? Esto lo comprenden los eventos y torneos que permiten lograr pues un nivel técnico, ¿cierto? Bastante calificado, ¿sí? Y obviamente pues digamos que en un rendimiento. Y, por ejemplo, el deporte asociado, los clubes, ligas, federaciones. El de alto rendimiento, ¿cierto? Este, pues, obviamente comprende procesos que están orientados al perfeccionamiento, ¿no? Tanto físico, técnico, de los deportistas. Y obviamente aquí está involucrado un poco el desarrollo a nivel investigativo y científico. El deporte aficionado, pues, es el que se realiza sin contraprestación económica para los jugadores. Está el deporte profesional, que de una u otra forma sí pues difiere un poco en la remuneración económica, ¿cierto? Está la recreación y está el aprovechamiento del tiempo libre. Y entonces, pues no solo cuando hablamos del Sistema Nacional de Deporte, nos referimos específicamente a los deportes, sino a todo el componente, ¿cierto? Sistémico, ¿no? De esta área, ¿cierto? Incluso de la vida de cada uno de nosotros. ¿No? Bueno, eso era como un mini resumen, pero la idea es que puedan, pues obviamente, trabajarlo desde el video de la sesión anterior. Bueno. Listo, profe. Sí, profe, listo. Apenas termine la clase me pongo a eso. Sí, yo veré porque si no en el parcial. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de lectura. Entonces les voy a compartir, ya que esto está acá. Ya que esto lo tengo aquí a la mano. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Historia. Sí, profe. Listo. Les voy a compartir un recurso para que podamos leer. No. Agregué mal, es documento. La idea es que hagamos la lectura, espérenme porque no me recuerdo cuántas hojitas son. Hasta hacer la 10. Bueno, son 9 hojitas. La idea es darles un tiempo de 15 a 20 minutos para que ustedes logren abstraer de este documento
algunas conclusiones. ¿Listo? Y en 20 minuticos son las 10:34, más 20, 10 y 54. A las 11 volvemos a reunirnos y los escucho, ¿no? Con referencia pues a las conclusiones a las que llegaron. Las conclusiones pues tienen unos aspectos significativos con relación a lo que ustedes opinan sobre el documento, ¿cierto? No es de pronto un resumen del documento, sino las conclusiones a las que ustedes llegaron, ¿vale? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces son las 10:35, a las 11 en punto volvemos a reunirnos. Si se quieren salir de la reunión, no tengo problema, sin embargo, pues esa es la que, el compromiso estar a las 11 acá. Si no, pues igual vamos a estar aquí conectados, ¿vale? A todos les llegó, o alguien tiene dificultad en la recepción del documento. No, profe, yo creo que ya a todos nos llegó. Listo, de pronto alguien no tiene datos, bueno, en fin. Listo, entonces eso en punto nos volvemos a ver acá. Avances. Y ya. Mami, usted me sirvió gorda, me subió en Facebook gorda, gordita. Profe, por si acaso se le activó el micrófono. Ajá, tranquilo, sí. Estaba mirando eso.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? Bien, profe, no, yo no lo pude terminar todo. Ah, sí, estaba un poquito extenso, pero bueno, hasta donde pudieron llegar. Profe, la lectura me parece muy interesante cómo utilizan los deportes como para distraer a la gente de los problemas públicos. Ahí decían que después del Bogotazo adelantaron un torneo profesional de fútbol Ujú. para engañar a la gente, profe. No se engañen, no estén controlados, profe. Bueno, la idea es que, bueno, sí, pero sí, digamos que es algo que dentro del componente, no tanto de la distracción, pero sí, o sea, muchos de los aspectos que nosotros vivimos, de la violencia, de las diferencias políticas, y tratamos como de ser un tanto resilientes, ¿sí? Porque estamos muy enmarcados por todos los valores que incluso la educación física pues ha tenido, ¿cierto? Porque esta sí tiene, digamos que otra historia completamente. Y está infundado mucho en los valores, ¿sí? Entonces, como para ser un tanto resilientes, unos hombres, o sea, digamos que el colombiano siempre ha sido, como les digo yo, muy, no vulnerable, pero sí como muy consciente, ¿cierto? Como de apaciguar a veces esos momentos que pues han sido bastante duros para nosotros, ¿no? Y pues obviamente todo el tema de la oleada de violencia. ¿No? Entonces, aunque, bueno, digamos que bueno, yo también he cambiado un poco la percepción, ¿no? Porque y estampan tantas cosas de corrupción que uno no sabe si pensar que lo que ocurrió hace muchísimos años, ¿cierto? En nuestra historia, se debía como a esas mismas mentes corruptas, ¿no? Pero en esencia, muchos de esos encuentros que ustedes van a encontrar, mucho de esa evolución del deporte, unos escenarios deportivos también que no existían, de empezar a traer muchísimo más deporte, sus modalidades, pues da un tanto de parte de lo noble que es el colombiano, ¿sí? Entonces muchos de estos encuentros deportivos que empiezan o nacen desde allí, tienen influencia de la educación física desde sus valores. Tiene influencia de muchos aspectos elitistas, eso es cierto, ¿cierto? Y obviamente de todo el componente y de la herencia que nos deja toda la movilidad del deporte a nivel europeo. Acá digamos que enuncian bastante todo el tema de la Carta Europea y, y del componente deportivo, ¿cierto? Hacia este lado, pues obviamente por la línea de nuestro lenguaje, ¿cierto? El castellano, y bueno. Y obviamente las diferencias culturales, ¿sí? Las diferencias entre clases medias, altas, bajas. ¿No? Entonces, estos encuentros deportivos digamos que los enunciados de nuevos torneos de justas deportivas, el empezar a participar también en los Juegos Olímpicos, todo se debía como bueno, o sea, el deporte es importante para nuestra vida, ¿no? Obviamente también nace allí toda la línea de la salud, ¿cierto? Física, en aquel tiempo específicamente. ¿Mm? Pero lo que tú dices es cierto. Con tantas cosas que sabemos hoy en día, no sabemos si realmente pues era una fachada. Sabemos que pues también tenemos una historia bastante diciente con respecto pues a las estrategias que se utilizaban también para financiar o para obtener, ¿cierto? Más dinero, ¿cierto? Pues eso también nos pone a dudar muchísimo, ¿no? Muchísimo sobre estos aspectos históricos. Tienes razón ahí en ese punto. Bien, ¿qué más pudieron llegar a concluir? Profe, pero Pues, no, no, yo comento una hágale, cosa antes Raúl. de ya.
que no es solo en esos tiempos antiguos, sino hasta ahorita Sí, también, profe, se esperan a que llegue el mundial para que la gente se enrede. Sí, profe, yo también iba a decir lo mismo. La élite colombiana cogió el deporte como, yo pienso que como fachada, profe. Eso se ha visto en lo que dijo Raúl del Bogotazo y la creación de la Liga Colombiana. ujú, Todo, por ejemplo, la Copa América del 2001 fue la fachada de Pastrana. Por eso el deporte siempre ha sido fachada para la para élite, él, para la élite y en especial para la élite política, ¿no? sí, ha sido manejada desde ahí. Sí, sí, eso es cierto. Pero bueno, bien, esa es una de las conclusiones a las que llegan, súper. Que no sé quién más quiera aportar una perspectiva o que piensen con respecto pues también a este postulado, ¿no? ¿Qué más piensan? ¿Todo Pues eso? algo así que me pareció o bueno, pues como que triste o algo así, no sé cómo voy a decirlo, referenciarlo, pero es que, digamos, a nivel de Europa y eso, pues, o sea, somos subdesarrollados y pues sí en el deporte, o sea, tenemos que aportar, hay deportistas que aportan muchísimo, pero a nivel europeo y también yo creo que suramericano, pues no tenemos como los suficientes apoyos económicos como para demostrarlo a nivel internacional. Entonces eso como que también es frustrante, no sé, para mí. Y que digamos también que en una parte hablaba sobre lo de la mesa, bueno, que era que después de yo no sé cuánto tiempo llegaba la primera mesa de billar y todo eso, y después la plaza de toros, y pues, o sea, realmente fue mucho tiempo para que llegara así algo llamativo acá. Sí. Eso era lo que quería que vieran también, ¿m? Que aunque tuvo un preámbulo, ¿cierto? O sea, de muchos años, en las cuales solo, pues, quienes tenían plata podían acceder a esta cultura deportiva, a lo que ellos denominaban sport, o digamos que el deporte moderno, ¿no? Pues solo era como algo como tan privilegiado, ¿cierto? Que el resto, pues obviamente de país, o digamos que quienes no teníamos pues esas condiciones, eh, pues no podíamos acceder a él, ¿no? ¿Mm? Y solo a partir de muchos movimientos también internacionales y obviamente todo el componente que estábamos viviendo a nivel político, ¿cierto? Porque está pues bastante arraigado lo político, empezaron como a dignificar un poquito pues obviamente al colombiano para que pudieran tener la oportunidad de conocer diferentes deportes, bueno, digamos que los más antiguos, el fútbol, el ciclismo, el boxeo, obviamente todos aquellos como el golf, que es, pues obviamente estaban dentro de estas culturas, pero sí que por lo menos tuviéramos la libertad de expresión con respecto a esos deportes. ¿Mm? Pero eso no pasa en siglos pasados, sino, o sea, muchísimo más allá de 1930, ¿cierto? O sea, digamos que eso es muy cercano a lo que incluso nosotros hemos escuchado o lo que han vivido nuestros abuelos o lo que han vivido nuestros padres. Entonces, no hay muchísimas más generaciones allá que nos dijeran realmente qué era lo que pasaba con respecto a la historia del deporte, pues a nivel Colombia. ¿Mm? Sin embargo, otra versión nos contará la educación física, ¿no? Digamos que ya del conocimiento del deporte como, pues obviamente como reglamentario, como de pronto como disciplina. ¿Mm? Pero bueno,
la idea es que también conozcamos un poquito de todo el proceso cultural, ¿no? Y de la evolución que también ha tenido pues a nivel Colombia. Bien, no sé quién más quiera complementar o bueno. Sí, profe, también creo que ahí vi una parte que decía que los cartageneros no se preocupaban como por la importancia del deporte, o que no sabían más bien que la importancia que tenía el deporte. Ese era nuestro problema, no sabíamos, o sea, veíamos cosas, quienes estaban escolarizados, porque ustedes saben que no todos, ¿cierto? Nuestros antecedentes tenían la posibilidad de ir a un colegio, ¿no? Muchos de nuestros abuelitos se quedaron, pues, analfabetas, porque les tocaba trabajar. Entonces, el acceso a la pedagogía, el acceso a todo el componente de aprendizaje de la educación física, pues también era bastante precario. ¿No? Sin embargo, pues obviamente todo también dependía de la población, ¿sí? Eso que pues Cartagena, o sea, todo pues o todo el tema costero tiene la posibilidad de recibir turismo, ¿cierto? Y del turismo, pues obviamente personas de otras culturas que posiblemente transmitían algún conocimiento, ¿no? Diferente pues a las personas que están en centro. Entonces, imagínense, hablan de ellos porque de una u otra forma recibieron unas costumbres, ¿cierto? Arraigadas desde lo europeo, pero obviamente, pues miren, ni siquiera sabían qué hacer con ese conocimiento que tenían. Pasan muchos aspectos que obviamente tienen que ver con la sociología, tienen que ver con la antropología, ¿cierto? Y todo el estudio, digamos que, de la evolución del hombre. Sin embargo, miren cómo el deporte, siendo en esencia tan diferente, pues hemos cambiado su connotación, ¿no? Y pues llegar, digamos que a este punto hoy en día en que ustedes, por X o Y motivo, ¿cierto? Se encuentran estudiando específicamente pues esta especialización, ¿no? ¿Cierto? En el deporte. Bien, listo chicos, eso era lo que les quería compartir un poco. Pues la idea es que si quieren ampliar la información, pues creo que algunos de ustedes también, al fin lo dejaron más específico, ¿no? Porque creo que algún equipo quería hacer quería hablar sobre la historia del deporte en Colombia, ¿no? Bueno, ¿cómo van con la revisión? El artículo de revisión. Bien, profe, pues ya avanzado. Faltan como 3 entregas, creo. 2. Quedan 2 entregas. La del siguiente lunes que es festivo. Y ya. Espérenme un segundo. Porque ustedes... sí, la del 15. La del 15. El cronograma. Pero sí, digamos que para finalizar es la discusión y las conclusiones. La discusión son aspectos pues que están relacionados con ese análisis que ustedes hicieron y lo que reportan los documentos, es decir, acá, cronograma. Entonces, la discusión es el apartado en el que ustedes obviamente ponen a prueba, ¿sí? Lo que ustedes lograron analizar de los resultados versus lo que, lo que generaron como propuesta ellos para abarcar la temática. Entonces, digamos, la historia del fútbol en Colombia, ¿sí? La discusión, ¿cómo podría darse? Primero, pues obviamente si ellos arrojaron unos estudios que posiblemente sean otros artículos de revisión,
en los cuales encontraron que en los resultados el deporte, no sé, data de 1810, digamos, ¿sí? La independencia de Colombia. Pero, ¿ustedes creen que revisando dentro de los esos 5 artículos, realmente la historia del fútbol en Colombia inicia con este primer encuentro deportivo? ¿Por qué? Porque habían unas reglas, porque había un ambiente, un campo, ¿sí? Entonces allí ustedes entran a discutir. Y las conclusiones, pues, son posiblemente aquellos hallazgos, ¿sí? Ya reuniendo toda la información que ustedes proponen, ¿sí? Por ejemplo, las que realizamos el día de hoy, ¿sí? Con respecto a la historia de la que del deporte en Colombia. Esperen porque es que no encuentro el cronograma rápido. Acá. Sí. Ay, no. Se demoró en abrir. Listo. Entonces yo dije que la discusión es para esta semana y la siguiente semana las conclusiones. Sin embargo, les recomiendo que pues vayan tratando de hacer estos 2 apartados porque pues convergen bastante, ¿m? Para que el día del parcial, porque ya no nos vemos más, nos vemos hasta dentro de 8 días, si es festivo, el 22, nos veríamos el 22 para realizar la socialización del documento y para que ustedes presenten su parcial. Para la socialización del documento, ustedes deben preparar unas diapositivas con los 5 apartados: introducción, un resumen, una frasecita de su introducción, luego que van los objetivos, el objetivo general de ese documento, luego van a mostrar los resultados, ¿cierto? Un poquito de los resultados. No sé si a ustedes les gusta utilizar diagramas o palabras claves, digamos que todo. Esto es una ayuda visual, ¿no? Pero pues obviamente ustedes van a realizar su discurso. Bueno, discusión, los resultados y la discusión y conclusiones. Esos serían, digamos que los componentes de la presentación. Yo les voy a compartir el borrador y ustedes sobre ese borrador hacen su presentación, ¿listo? Entonces, máximo se les va a dar a cada persona o a cada equipo 8 minutos máximo para hacer la socialización, ¿listo? Eso es súper rápido. Y les voy a compartir entonces las diapositivas, borradores, para que, o plantilla, por decirlo así, para que ustedes sustenten su socialización. ¿Listo? Yo creo que se los adjunto de una vez esta semana para que tengan acceso al documento. ¿Vale? Bueno, preguntas, inquietudes hasta ahí. No, profe. No, señora. ¿No? Sin preguntas. Si algo le escribimos, profe. Sí, yo sí creo. Listo. Bueno, entonces, juiciosos, nos vemos dentro de 8 días, revisen las temáticas porque pues de ahí saldrá el parcial del tercer corte. Y ya, cualquier duda, inquietud, si necesitan alguna asesoría con respecto al artículo, me avisan. ¿Listo? Y miramos un espaciecito para realizarla. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias, hasta luego. Bueno, que estén bien. Feliz inicio de semana. Igual, profe. Hasta luego. Lo mismo, profe, muchas gracias. Ok, chao, chao. Chao, David, que estés bien.